Ahora procedemos con la lección número 3 en esta serie, la victoria por medio de la preparación para las pruebas. Dios nos ha revelado que vamos a sufrir. Nos ha revelado que seremos probados. Por tanto, es nuestra responsabilidad prepararnos para estas pruebas, ya que Dios nos ha advertido de esto. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar preparados cuando lleguen. Pero debemos entender que no estoy hablando de ser ansioso, porque prepararse es muy diferente de ser ansioso. ¿De qué le sirve estar ansioso antes de tomar un examen en el colegio? ¿De qué le sirve? De nada. Pero es de gran beneficio prepararse para el mismo examen. Ser ansioso, preocuparse, estar preocupado y ansioso, nervioso, esto en realidad tiene un efecto negativo al tomar el examen. Pero el dedicar tiempo en la preparación, en el estudio, esto sí es de gran beneficio al llegar el momento del examen. Y así es en el caso de las pruebas también. De nada nos sirve estar ahí preocupados, ansiosos, nerviosos, deprimidos, que sabemos que vamos a sufrir. Pero de mucho nos beneficia prepararnos para aquellas pruebas. Una realidad de la vida que no debemos olvidar nunca es que cuando nos encontramos en un aprieto, reaccionamos en base al hábito. El motorista experto así funciona. Él ha manejado por mucho tiempo, se ha preparado con precaución para toda situación, y de repente se encuentra en un aprieto en la carretera, y no empieza a razonar, bueno, debo hacer esto, debo hacer aquello, debo girar a la derecha, a la izquierda, frenar, acelerar. No, reacciona por instinto, reacciona en base al hábito que ha adquirido a través de los años de práctica, de experiencia, de preparación. De otra manera, en el momento va a sufrir un accidente. Si empieza a pensar, entonces, ¿qué hacer? Este es el motivo por los ejercicios de práctica para emergencias en el ejército y aún en las escuelas, como por ejemplo en el caso de un incendio. ¿Por qué practicamos esto? ¿Qué hacer en caso de un incendio? Es para reaccionar en el momento de la crisis en base al hábito. Saber qué hacer, no tener que pensar, razonar, explicar, estar discutiendo qué haremos ahora, sino es reaccionar en el instante. He leído que la tensión arterial de los astronautas no se eleva mucho cuando se lanzan al espacio, porque se han acostumbrado por la práctica a este evento. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a las pruebas. Prepararnos. ¿Cómo podemos hacerlo? De antemano, antes que lleguen. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, por aprender a confiar en Dios por medio de su palabra. La primera preparación para las pruebas que sí podemos hacer es aprender a confiar en Dios por medio de su palabra. Toda persona sabe que una semilla requiere tiempo para germinar. Usted no puede sembrar ahora una semilla y cosechar mañana el fruto de esta semilla. Y así es la palabra de Dios también. La semilla, simiente del reino de Dios y de la fe. Debemos sembrar la palabra de Dios en nuestra mente antes que surjan las pruebas. Tantas personas que me buscan y me dicen, hermano, tengo esto o cual problema, fíjese, la prueba es tan tremenda que ya no soporto, estoy perdiendo mi fe. Y creo que estoy tan desesperado que hasta pienso en suicidarme. Ya no soporto. Bueno, y empiezo yo a señalarle lo que la Biblia dice, cómo resolver su problema. Pero sabe que ya es muy tarde en muchos casos. Porque no pueden creer. Porque no se han acostumbrado a creer. No pueden llegar a confiar en Dios en ese momento porque no se han acostumbrado a ello.
No han sembrado la palabra en su mente para prepararse para aquellas pruebas, aquellos momentos. Necesitamos usar la palabra de Dios y aprenderla y confiar en Dios por medio de ella como medida de prevención, no como solución en el momento nomás. En el Salmo 119 y el versículo 11, David dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué está diciendo David? Que él se preparaba de antemano, no esperaba que llegara la tentación o la prueba o la duda, sino de antemano se preparaba guardando la verdad de Dios en su corazón para que al llegar el problema, él pudiera defenderse. Así tiene que hacer todo cristiano en preparación para las pruebas. Por supuesto, nuestro ejemplo en todo es Jesucristo. Y es importante notar, en cuanto a esto de aprender a confiar en Dios por medio de su palabra, en preparación para las pruebas, que Cristo se había preparado en las Escrituras divinas y fue fortalecido por ellas en momentos difíciles en su vida. Cuando en Mateo capítulo 4, Cristo tuvo que ser tentado por el diablo de una manera tan poderosa que él sufrió gravemente en esa tentación, pero resistió la tentación y lo hizo en parte porque pudo citar las Escrituras, porque pudo refutar el error, la mentira, el engaño, la tentación del diablo por medio de la verdad que había guardado en su corazón. Y así es que 3 veces en las 3 tentaciones Cristo dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Cristo una y otra vez citó las Escrituras para defenderse contra las acechanzas del diablo. También en la crisis más tremenda, la prueba más dura de su vida, el camino al Calvario, Cristo iba cumpliendo las Escrituras una y otra vez en los eventos, en las últimas horas de la vida de Cristo Jesús. Una y otra vez la Biblia dice que esto aconteció para que la Escritura se cumpliese. Cristo esto lo dijo para que la Escritura se cumpliese. Cristo esto lo hizo para que la Escritura se cumpliese. Él estaba confiando en la palabra de Dios. Y estaba confiando en las promesas de Dios, en la presencia de Dios, en el poder de Dios, por medio de su palabra que él conocía y que había guardado en su corazón. Si nosotros queremos evitar el pecado, si nosotros queremos ser victoriosos en medio de las pruebas, si no queremos ser abrumados por ellas, es necesario que aprendamos a confiar en Dios por medio de su palabra, y que demos tiempo para que esta semilla de la palabra, sembrada en el corazón nuestro, germine y produzca su fruto. No podemos esperar que surjan las pruebas para empezar a estudiar la Biblia. No podemos esperar que vengan las pruebas para comenzar a conocer lo que la Biblia dice acerca de estas mismas pruebas. No podemos esperar que vengan los problemas para encontrar la solución y la ayuda poderosa de la Biblia, para encontrar la paz que en la palabra de Dios se presenta en medio de las pruebas. Hay que hacerlo de antemano. De otra manera, seremos vencidos en vez de vencedores. Las promesas de Dios son nuestra fuente de poder. Nosotros no tenemos en nuestro ser la capacidad de generar esta energía espiritual necesaria para vencer las pruebas sin la ayuda de Dios, y especialmente sin la ayuda, la fuerza espiritual que recibimos de las promesas del Señor y de la confianza que tenemos en estas promesas. Es esencial que aprendamos a confiar en las promesas de Dios y recibir poder de ellas. Y esto es por medio del estudio minucioso, lleno de fe y sinceridad, de las Escrituras. Usted debe dedicar tiempo
al estudio de los mensajes que Dios envió a sus siervos en medio de las pruebas. Y usted debe dedicar tiempo a la predicación de estos mensajes, la enseñanza de estos mensajes a los hermanos, a la iglesia del Señor, para que los hermanos se preparen para las pruebas que van a tener que afrontar. Todos nosotros como individuos debemos recibir el consejo de otros hermanos fieles a que nosotros dediquemos tiempo al estudio de estos mensajes. El mensaje de Dios a Job. Este libro de Job es un libro que nos revela cómo Dios obró en la vida de este hombre probado, quizá más gravemente que cualquier otro excepto Cristo mismo. Job, un hombre que sufrió tremendamente y que al fin aprendió de Dios acerca de las pruebas de su propia vida, cómo ser victorioso por confiar en Dios. El rey David. David fue un hombre perseguido, un hombre atribulado en su propio hogar, un hombre que cometió pecados graves, pero que encontró en Dios paz, perdón, tranquilidad, consuelo. Y el libro de los Salmos, más que cualquier otro, expresa la manera en que David logró la victoria en las pruebas. Todo cristiano debe dedicar tiempo al estudio, la lectura una y otra vez, lectura repetida de los Salmos, buscando en estos mensajes, en estas expresiones sinceras de corazón de David, ciertamente inspirados, pero también de su propia experiencia, de sus propias tribulaciones, de su propia victoria en las pruebas, expresiones de fe y alabanza, expresiones de desesperación, de tristeza, de temor, mensajes que nosotros necesitamos conocer. ¿Cómo es que él logró la victoria en tantas pruebas? Estudie los Salmos, aconseje a sus hermanos a que lean, que conozcan a David y a Dios por medio de los Salmos. También en el Nuevo Testamento tenemos mensajes a cristianos perseguidos, especialmente la primera epístola del apóstol Pedro y el libro de Apocalipsis. Es necesario conocer estos mensajes, saber lo que nos enseñan, encontrar los consejos, la esperanza, la fe necesaria para ser victoriosos en las pruebas. El mensaje del apóstol Pablo cuando él se encontraba en la cárcel, el libro de Filipenses, en la carta que él expresa tanta confianza, tanto gozo, tanto contentamiento, a pesar de su situación. Las últimas palabras del apóstol Pablo, la segunda epístola de Timoteo, en la cual él aclara que el mensajero de Dios, el predicador cristiano, va a sufrir, y él expresa acerca de sus propios sufrimientos y aun su muerte, una confianza que todos necesitamos. Estos son libros de la Biblia especialmente importantes. La segunda carta a los Corintios contiene mucho que es importante también para nosotros en momentos de tribulación. Hay que dedicar tiempo especial al estudio de estos mensajes, considerándose a sí mismo en sus propios problemas, sus propias tribulaciones, preparándose para lo que sea en el futuro. Algo que no sabemos, que no nos ha revelado. Pero nosotros podemos estar preparados con poder, con fe, con esperanza, por medio del estudio de estos mensajes inspirados que nos llenan de lo que necesitamos, un espíritu de Cristo. En el estudio impreso, en la página 9, usted encontrará una lista de versículos que me han ayudado personalmente. Les doy esta lista no para que sea suya realmente, sino para que usted vea de qué estoy hablando. Lea estos versículos, usted verá de qué se trata. Y sugiero que usted comience su propia lista de textos bíblicos que le ayuden especialmente a usted en momentos difíciles. Y usted poco a poco irá adquiriendo
una lista. Esta lista yo la mantengo en mi Biblia la mayoría del tiempo porque me ayuda. A veces olvido y necesito rebuscar. Estoy afligido, estoy con problemas, estoy en pruebas, estoy con tentación y encuentro en estos versículos la fuerza poderosa que necesito. Como usted puede ver, esto es por medio de la experiencia de la vida. Esto es por medio de vivir y luchar con pruebas uno mismo. Y no es algo de la noche a la mañana que sucede en la vida de uno. Esto es algo que poco a poco uno va formulando la capacidad de soportar las pruebas, de ser victorioso en ellas, porque ha aprendido a confiar en las promesas de Dios, en su palabra, a conocerlas. Porciones de la Biblia que son reales, vivas para uno, poderosas y que le ayudan en su vida en estos momentos de crisis. Haga su propia lista. Nosotros tenemos ejemplos en toda la Biblia de personas que se han fortalecido al considerar las promesas de Dios. Josué, en Josué capítulo 1, por ejemplo, se fortaleció de esta manera considerando la promesa de Dios cuando él iba a la batalla. La Biblia dice en Josué capítulo 1 y el versículo 9, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta era la confianza de Josué, y debía ser la confianza de todo siervo de Dios. Confiar en que Dios estará con nosotros en donde quiera que vayamos. Esforcémonos, seamos valientes, no temer ni desmayar, porque Dios está con nosotros. Necesitamos saber, y nuestros hermanos afligidos y toda persona atribulada necesita saber, que Dios promete estar más cerca y más disponible que nunca cuando nosotros tenemos problemas. En el Salmo 46, en los primeros 7 versículos, encontramos esta promesa de Dios. Esta es una verdad que muchas personas ignoran. Cuando vienen los problemas, lo primero que piensan, Dios me ha abandonado. Dios está enojado conmigo. Dios me está castigando. No es verdad. La Biblia enseña que cuando nosotros tenemos problemas, es que Dios busca la oportunidad de acercarse a nosotros, pero nosotros tenemos que saber esto para tener la confianza de acercarnos a Él y recibir su ayuda. Por esto digo que es necesario aprender a confiar en Dios por medio de la palabra. Tenemos que conocer lo que la Biblia enseña al respecto y no debemos esperar hasta que vengan las pruebas. Yo sé que lo he dicho varias veces y quizá lo diga muchas veces todavía, porque es tan esencial. Las personas esperan a que sean abrumados por los problemas y luego buscan ayuda. Esto no debe ser así. Tenemos que prepararnos si vamos a ser victoriosos. Seamos inteligentes. La Biblia dice en Salmos 46, del 1 al 7, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, porque sabemos en las tribulaciones Él está presto a ayudarnos, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Maravillosa promesa de Dios, que en medio de los problemas de la vida, Él nos busca a nosotros, y nosotros tenemos la confianza que Él está cerca, Él está con nosotros,
Y aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, nosotros sabemos que Dios es pronto auxilio nuestro en las tribulaciones, amparo y fortaleza segura. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, versículo 18. Cuando estamos quebrantados de corazón, cuando estamos en problemas graves, cercano está el Señor a nosotros. La única manera de estar contento es por aprender a confiar en las promesas del Señor. Si nosotros no las conocemos, o si nosotros no hemos aprendido a confiar en lo que Dios promete, jamás estaremos contentos, jamás seremos victoriosos en las pruebas. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, la Biblia dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. ¿Lo cree? ¿Está seguro que Dios nunca le va a desamparar, que nunca le va a dejar? De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si nosotros estamos seguros del poder de Dios, y estamos seguros de esta promesa de Dios, de ser compañero nuestro, ayudante nuestro, que Él es nuestro ayudador, no temeremos lo que el hombre nos pueda hacer. ¿Estaremos contentos con lo que nosotros tenemos? Nosotros no estaremos llenos de avaricia, ni envidia, ni tristeza, ni angustia, sino de confianza en las promesas de Dios. Dios ha prometido acompañarnos a las profundidades de las tribulaciones. Ha prometido llevarnos a las alturas de la victoria sobre las pruebas, si únicamente confiamos en Él. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, versículos 6 y 7. Pero si nosotros estamos llenos de orgullo, si nosotros estamos llenos de desconfianza hacia Dios, entonces no recibiremos su ayuda. Él lo ha prometido. Él cumplirá. Nosotros tenemos que llegar a entender por medio de las Escrituras que Dios nos ayudará. Él tendrá cuidado de nosotros. Él nos dará la victoria cuando fuere tiempo. Él nos exaltará. Nosotros no lo podemos tener en nuestro tiempo, sino en el tiempo que Dios quiere que nosotros seamos exaltados. Quizá ni sea en esta vida, sino más que todo en la venidera. Muchas personas, cuando tienen pruebas, como notamos anteriormente, creen que Dios ya no está con ellos. La Biblia no enseña esto, enseña al contrario. Como notamos en el Salmo 34, enseña que Dios está cerca, cercano está a los quebrantados de corazón. Salva a los contritos de corazón. Él está buscando la manera de acercarnos a nosotros. Las pruebas no nos deben alejar de Dios, ciertamente no lo alejan a Él de nosotros. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo expresa la confianza, comenzando en el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estudiamos anteriormente el significado del bien que Dios quiere lograr en nosotros por medio de las pruebas que nosotros suframos. No que Dios nos envíe las pruebas, no lo hace. Santiago dice que Dios no tienta de mal a nadie. Por tanto, las pruebas no vienen de Dios, pero Dios emplea estas pruebas para producir en nosotros el bien. Esto es, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El hecho de que nosotros tenemos a muchos contra nosotros no quiere decir que Dios esté en nuestra contra. El hecho de que suframos pruebas porque hayan hombres malvados que nos persiguen y que nos causen problemas, que hagan que tropecemos, esto no significa que Dios sea en nuestra contra. No, de ninguna manera. Dios es por nosotros. Aunque todo el mundo esté contra nosotros, Dios es por nosotros. ¿Lo ha comprobado? Claro que sí. En el versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? ¿No nos dará también con Él todas las cosas? Dios ha comprobado que Él es por nosotros, dando a su Hijo por nosotros. El hecho de que tengamos algún problema, por grave que sea, no significa que Dios esté en nuestra contra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios no acusa. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace ahí? El que también intercede por nosotros. Cristo está a nuestro favor, no está en contra de nosotros. Aun cuando nosotros cometemos algún pecado, Cristo está a favor de nosotros, buscando que nosotros nos arrepintamos para que Él pueda interceder al Padre, para que nosotros seamos perdonados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No, Señor. ¿Angustia? No, Señor. ¿La persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Glorioso amor de Dios. No, Señor. Cuando hay pruebas, esto no significa que Dios no esté con nosotros. Al contrario. Al contrario. Dios nos busca en medio de las pruebas para darnos la victoria por medio de su poderoso amor. Por lo cual dice en el versículo 38, estoy seguro. Y esta es la seguridad que quiero que tenga usted y que transmite a todo cristiano, a toda persona afligida. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Esto incluye a todos, aun el diablo mismo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted es la única persona que puede hacer que Dios esté en su contra. Usted es la única persona que puede hacer que Dios se aleje de usted. Y esto por medio de la incredulidad, por el pecado del cual usted no se arrepiente. Únicamente de esta manera. De otra manera, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Para ser victoriosos en las pruebas, necesitamos esta confianza, y esta confianza se logra únicamente por estudiar y estar convencido de lo que Dios dice en su palabra. Solamente nosotros podemos anular la promesa de la victoria en el cielo con Cristo Jesús. Las aflicciones no lo pueden hacer. Únicamente nosotros, por alejarnos de Dios. Cristianos necesitan saber que no debemos medir el amor de Dios por el bienestar material que tengamos en esta vida. No debemos medir
la bendición de Dios en nuestra vida, por la prosperidad material de nuestra familia. No debemos desanimarnos al ver que los malignos, los impíos, los incrédulos prosperen más que nosotros en lo material. La Biblia dice en Salmos 37, necesitamos esta confianza. Necesitamos aumentar nuestra fe para creer lo que Dios dice. Salmos 37, comenzando en el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. Yo conozco a muchos cristianos que se ponen hasta nerviosos pensando en lo bueno que les va a los impíos y lo malo que les va a ellos, sin darse cuenta que los impíos no tienen nada, aunque posean todo el país, aunque sean dueños de toda la república, no tienen nada en comparación con la gloria que nosotros tenemos guardada, reservada para nosotros en el cielo con Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien. Esto es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios y hacer el bien nosotros. No preocuparnos por los demás, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Necesitamos encontrar nuestro deleite, nuestro gozo, placer en Dios mismo, en su presencia en nuestra vida, en sus verdaderas promesas, en su bendición espiritual. Encomienda a Jehová tu camino, dice el versículo 5, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Si nosotros llegamos a confiar en Dios y en lo que Él nos dice en su palabra, nosotros podremos tomar con calma, con confianza, con gozo, con anticipación del futuro. Aquello que sucede ahora no turbará el corazón tanto, no nos desanimará, no hará que caiga nuestra fe. Debemos aprender a confiar en Dios por medio de la palabra. Deje que la semilla sembrada germine y produzca el fruto de fe en su corazón. Segundo, podemos lograr la victoria en las pruebas por medio de la preparación para estas mismas, por aprender a confiar en Dios por medio de la oración. No solamente por medio del estudio de la Biblia, sino por medio de la oración. Bueno, usted está diciendo tal vez, es tan sencillo lo que nos está diciendo, que estudiemos la Biblia y que oremos y todo saldrá bien. Sí, así es de sencilla la vida cristiana. Pero no se trata solamente de estudiar la Biblia o solamente de orar, sino de aprender a confiar en Dios por medio de este estudio. Por aprender a confiar en Dios por medio de la oración. Durante una tormenta no es la mejor ocasión para aprender a navegar un barco de vela. Al menos yo no quisiera estar en aquel barco de vela donde el piloto vaya aprendiendo y que sea en medio de una tormenta.
De mi parte, yo prefiero ir con un piloto de experiencia en medio de la tormenta. No hace mucho que estuve viajando por avión y tuvimos graves problemas en el tiempo. Estaba muy serio el tiempo, tanto que habían cerrado un aeropuerto y no sabíamos si iban a cerrar el siguiente, y estaba el problema bastante grave. Pero alguien comentó que conocía al piloto y que había volado por años, que aún tenía experiencia en la guerra de volar, y por tanto yo sentí calma, sentí más confianza en este piloto, porque sabía que tenía experiencia. Ahora, si hubiera sido un novato, tal vez habría sido más grave el problema. Todo resultó bien. Cuando uno se encuentra en medio de las pruebas, no es la mejor ocasión para aprender a orar tampoco. Esto es algo que debe aprender antes que lleguen tantos problemas, para que su costumbre de oración, su confianza en Dios por medio de la oración, sea firme ancla del alma que le ayude en medio de la crisis. Es interesante que cuando llegó la crisis más difícil de la vida de Jesucristo, Él acudió a su costumbre normal, la oración. Él no tenía que aprender en ese instante a orar. Él no tenía que aprender en ese instante a confiar en Dios por medio de la oración. Ya era su costumbre, que Él durante toda su vida, y especialmente en momentos difíciles, había aprendido a confiar en el Señor. Si el Hijo de Dios necesitaba de esto, ¿cuánto más nosotros? El texto dice en Lucas capítulo 22, 39 al 40. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él luego empezó a orar al Padre. Era costumbre de Jesucristo aún ir a este lugar. Así tenía él la costumbre de llegar al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, para orar al Padre Celestial. Y en el momento más difícil de su vida, entonces él llegó a esta costumbre, acudió a su costumbre normal. Si usted se prepara ahora a confiar en Dios por medio de la oración, cuando llegan los problemas, las tribulaciones, las pruebas de la vida, usted podrá lograr la victoria en las pruebas. Esta es parte de la preparación para ellas. No sabemos lo que va a suceder en nuestra vida. Por tanto, en cierto sentido, es difícil prepararse para aquello. Pero podemos prepararnos por medio de la oración y por confiar en Dios por este medio. Usted debe aprender ahora a confiar en el poder de la oración, que realmente hay poder disponible a nosotros y poder divino que se pone en acción cuando nosotros oramos. Es una promesa maravillosa la que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. En Marcos capítulo 11, en el versículo 24, Jesucristo dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué promesa más maravillosa! Que todo, si nosotros lo pedimos, si creemos de veras que lo vamos a recibir de Dios. Hay poder disponible a nosotros, porque Dios, cuando nosotros oramos, Dios oye y se pone en acción. Cristo hizo semejante promesa a sus discípulos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, versículos 13 al 14, cuando Él les anunciaba que los dejaba, que Él se iba de ellos por medio de la muerte y que regresaba al Padre. Pero luego dice, en los versículos 13 al 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre,
yo lo haré. Aquí Él no está hablando de hacer milagros y señales y todo esto. Él está hablando de la oración, del poder de la oración, la promesa de Dios, que Él oye nuestras oraciones cuando nosotros por medio de Cristo llegamos a Él, y que Él obra, nos da lo que pedimos. Si nosotros no pedimos, no recibiremos. Pedid y se os dará, dice Cristo en Mateo capítulo 7. Muchas veces nosotros no recibimos sencillamente porque no pedimos. Así dice la Biblia en Santiago capítulo 4 y el versículo 2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Nosotros tenemos que estar convencidos que Dios responderá a nuestras peticiones. Tenemos que confiar en Él por medio de la oración, confiar en el poder de la oración. Esto incluye la confianza en la sabiduría de Dios también, por supuesto. Lo que quiero decir es esto, que si Dios no nos lo da, es porque no es bueno para nosotros. Aun Cristo Jesús, que confiaba tanto en su Padre Celestial y que le oraba constantemente, tuvo una petición rechazada, podemos decir en cierto sentido, porque Él dice en Mateo capítulo 26 y el versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Era posible, pero no era posible conforme al plan divino. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, concluye Cristo. Y esta tiene que ser nuestra confianza en Dios también, no solamente confiando en su poder, que Él puede hacerlo todo, sino confiando también en su sabiduría para decidir lo mejor para nosotros eternamente y lo que realmente no necesitamos, no debemos recibir de sus manos. El apóstol Juan expresa plena confianza en que Dios responde a nuestras oraciones, pero también dice que tienen que ser peticiones que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. 1 Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No debe dejar que esto de que sea conforme a la voluntad de Dios le quite confianza en la oración. Al contrario, le debe llenar de más confianza en Dios, porque no solamente está confiando en que si lo pide lo recibe, sino que también si no lo necesita recibir, que Dios no lo dará. Esto es parte del amor de Dios. ¿Qué padre dará a su hijo todo cuanto pide si realmente le ama? Porque este hijo va a pedir cosas que realmente le harán daño. Parte de la confianza de los hijos en pedir es saber que los padres saben qué darles y qué no darles, que realmente les beneficia. De pequeñitos no lo entienden, pero en cuanto vayan creciendo y madurando, lo entienden. Así también el cristiano. En cuanto vaya creciendo y madurando en su confianza en Dios, llega a confiar no solamente en que Dios me da, sino que también en que Dios no me da, conforme a su sabiduría. Él me ayuda en mis pruebas cuando yo he llegado a confiar en Él, en su poder, en su amor, en su sabiduría. Hay que confiar no solamente en el poder de Dios, sino también en la sabiduría de Dios y en la bondad de Dios. El apóstol Pablo aprendió esta lección. Tuvo problemas muy graves personales, que él menciona en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo pidió: yo quiero que me lo quite. Quiero que me lo quite. Y me ha dicho Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
aprendió que el poder de Dios no es solamente en dar lo que necesitamos, sino en darnos gracia, su ayuda para soportar aquellas cosas que Él no nos da el alivio, no quita de nosotros. Problemas, pesos en la vida que tenemos que llevar, cargas que son nuestras durante toda la vida a veces. Pero Él nos da la ayuda, la fuerza espiritual y moral para soportar. Esto es parte del amor de Dios y de la confianza que le tenemos, tanto que podemos como Pablo gloriarnos más bien en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo en medio de nuestras debilidades y pruebas. La confianza en Dios por medio de la oración incluye la confianza en la bondad de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, dice Cristo. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y por este medio muchas personas predican, enseñan, creen que siempre que piden algo, que Dios está obligado a darles una respuesta positiva. No, Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él nos da cuando nosotros le pedimos lo que realmente es bueno para nuestra vida. La bondad de Dios nunca terminará. Y cuando nosotros le pedimos algo bueno, algo que realmente sea para nuestro beneficio eterno, porque Dios no solo mira el momento, ni el anhelo del presente, sino que Él mira toda nuestra vida, incluyendo aquella vida que no termina, que es eterna con Él. Si es bueno, en cuanto a lo eterno, Él nos lo da. Si no, no lo da, porque Dios no es malo, sino bueno, y no es necio, ni falta de conocimiento, sino sabio, y no es débil, sino poderoso. Lleguemos a confiar en el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios por medio de la oración. Demos gracias a Dios, que aunque tenemos que enfrentarnos con las pruebas de la vida, no lo tenemos que hacer sin ayuda. No tengo que llegar solo al momento de la prueba, sino que Dios está conmigo. Jehová es mi pastor. Nada, pero nada, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23 y el versículo 4. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Tenemos que aprender esto antes de llegar el momento de la prueba, antes de llegar la crisis de la vida. Y entonces nosotros seremos victoriosos en las pruebas si hemos aprendido a confiar en Dios por medio de las promesas de su palabra y por medio de la actividad, la experiencia de la oración en la cual Dios responde a nuestras oraciones, poderosamente nos da lo que necesitamos, sabiamente retiene lo que no necesitamos y bondadosamente nos da lo bueno y solamente lo bueno para nuestra vida. La tercera cosa que tenemos que aprender como preparación para las pruebas es que debemos aprender a confiar en nuestros hermanos en la fe. Algo que parece ser muy difícil para muchos cristianos es realmente confiar en sus hermanos. Y especialmente cuando tenemos problemas, parece que la tendencia natural es de aislarnos, de apartarnos de la iglesia, de nuestros hermanos, aun de nuestros amigos más íntimos. Nos aislamos, nos separamos.
y no buscamos su ayuda, no les comunicamos nuestros problemas, sino que nos encerramos en nuestras pruebas, nos hundimos en sentirnos lástima a nosotros mismos y somos vencidos. Para ser victorioso en medio de las pruebas es necesario confiar en sus hermanos en la fe, los necesitamos. Mejores son dos que uno, enseña la Biblia claramente como principio fundamental de la vida en Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí la Biblia nos está presentando un principio fundamental de la vida, que cuando somos dos tenemos más fuerza, tenemos más capacidad de resistir, tenemos más calor material, moral, emocional y espiritual. Aún el Hijo de Dios, cuando Él llegó al momento de crisis de su vida, cuando tenía que afrontar la muerte misma, Él quiso el apoyo moral y espiritual de sus discípulos amados. Lamentaba que ellos le abandonaran. En Mateo capítulo 26, cuando Cristo iba a Getsemaní a orar, el texto dice en Mateo capítulo 26, comenzando en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En estos versículos aprendemos que Cristo quería que estos discípulos estuvieran con Él. Quería que ellos velaran con Él. Él estaba triste y en este momento de tristeza quería la compañía, el compañerismo, el apoyo moral y espiritual de estos discípulos amados. Estamos hablando del Hijo de Dios, perfecto, poderoso, todopoderoso. Sin embargo, aún el Hijo de Dios deseaba y necesitaba del apoyo de sus propios discípulos. Cristo en esta noche sabía que pasaba por una tentación tremenda. Sabía que, así como en el caso de ellos, también de Él, la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, y Él tenía que superar los deseos carnales con el Espíritu Divino, y así lo hizo, pero hubiera querido el apoyo de sus discípulos. Esto de apoyarnos unos a otros y de depender unos de otros, de confiar en nuestros hermanos en la fe, es un principio fundamental para el cuerpo de Cristo Jesús, que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 y el versículo 2 y el 3 declara: Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es necesario que nosotros ayudemos unos a otros, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros.
Esta es la ley de Cristo. Es mandamiento fundamental en el nuevo pacto que cristianos deben ayudarse unos a otros. Y yo tengo que aprender a confiar en mis hermanos para que me ayuden. Debemos desarrollar esta clase de comunión y confianza en la iglesia. La iglesia es la que responde a esta necesidad fundamental del ser humano, aún mejor que la familia misma. Porque la iglesia es una familia en la cual tenemos el mismo Padre, Dios que está en los cielos, del cual aprendemos el amor perfecto. La iglesia es una familia en la cual compartimos la misma sangre, la que fue sacrificada por nosotros, la de Cristo Jesús nuestro Salvador. La iglesia es una familia en la cual compartimos un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, espíritu de amor, espíritu de unidad. Somos verdaderamente familia, que podemos ayudarnos unos a otros aún mejor que la familia carnal de uno. Necesitamos confiar en nuestros hermanos para ser vencedores en medio de las pruebas. Pero por lo general, esta comunión no sencillamente aparece espontáneamente. Tenemos que crear esta clase de comunión. Tenemos que esforzarnos para que haya esta confianza entre hermanos. Y debemos preguntarnos, debo preguntarme, ¿soy yo la clase de persona que un individuo atribulado busca cuando tiene problemas? ¿Seré yo la clase de individuo que otra persona buscará cuando se encuentra afligida? Así debo ser. Debo ser aquel individuo que da confianza a los demás. Confianza que estoy dispuesto, más que dispuesto, deseoso de ayudarles. Confianza que si me dicen algo, lo guardo como lo es. Asunto de confianza. Deben tener la confianza, la seguridad de que soy la clase de persona que tiene acceso a poder espiritual, emocional, moral, más allá de mí mismo. Acceso al poder divino y el deseo de compartir este poder con otras personas. En conclusión, hemos aprendido 3 principios fundamentales en esta lección. Nosotros debemos prepararnos para ser victoriosos en las pruebas. Y esta preparación incluye como fundamento principal la confianza. Confianza en Dios, confianza en mis hermanos. Y logramos esta confianza primeramente por sembrar la semilla. La semilla de la palabra de Dios, las promesas de Dios, el poder de Dios, sembrada por medio de la palabra en el corazón de cada cristiano, le ayuda a prepararse para que cuando vengan las pruebas, tenga acceso a Dios y a su poder, tenga confianza en las promesas de Dios y que se haga acreedor de estas promesas. Segundo, hay que aprender a orar. De antemano, antes que vengan las pruebas, hay que aprender a orar. Orar con fe, con confianza y recibir el poder de Dios, la ayuda poderosa del Creador en la oración. Tercero, mejores son 2 que 1. Tengamos comunión con nuestros hermanos, aprendamos a confiar en ellos, a ayudarnos unos a otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Y así cumplimos la ley de Cristo y así logramos la victoria en las pruebas. Antes de seguir con la próxima lección, debe contestar las preguntas sobre esta tercera lección, la victoria por medio de la preparación para las pruebas.